Muy amables por continuar con nosotros acá en Costa Rica Noticias en nuestra sección deportiva. Hace algunos días estuvo por acá Javier Calvo Berrocal y estuvimos hablando de las pérdidas millonarias que podían proyectarse a nivel mundial en cuanto a deporte por todo el tema del coronavirus, evidentemente. Y prometimos que íbamos a hablar con él un poquito más de tiempo. Bueno, hoy lo hacemos vía telefónica, pues por obvias razones, y Javier nos ha atendido muy amablemente para conversar temas que se nos quedaron en el tapete. Javier, primero saludándote y agradeciéndote que estés con nosotros y dándote las buenas noches para entrar en materia. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo en orden? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches a usted y también a toda la audiencia de su prestigioso programa y el noticiero de Canal 13. Aquí a la orden, aquí confinado en la casa como debe ser, siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud, Gerardo. Así es, Javier. Ojalá eso lo siguiéramos muchos, ¿verdad? Bueno, lo siguieran muchos. Y nosotros que estamos acá trabajando, pero hay mucha gente que puede hacer teletrabajo y puede acogerse también a esa medida. Javier, aquel día estábamos conversando de las pérdidas millonarias que se están presentando en el deporte estadounidense y europeo y a nivel mundial. Pero bueno, pongámoslo más en perspectiva, Javier. Los ingresos de la industria deportiva y las pérdidas totales que está teniendo hasta el momento el sector como industria deportiva. Hablemos de Estados Unidos y Europa, que son los que más mueven dinero. ¿Cómo se está percibiendo esto a este momento, Javier? Para entrar más o menos en perspectiva y ver más o menos el ingreso y las pérdidas que está teniendo el deporte en general, la actividad deportiva en general produce más o menos unos 600 mil millones de dólares anuales, casi un 1% del Producto Interno Bruto mundial provienen de ingresos que produce la actividad deportiva. Con la crisis sanitaria que se estaba dando digamos que en las últimas 2-3 semanas, para hablar casi a partir del 11 de marzo, que fue el primer caso de un atleta en Estados Unidos, se calcula más o menos que las pérdidas pueden rondar más o menos unos 40 mil millones de dólares. 40 mil millones de dólares al día de hoy. Que está afectando prácticamente toda la actividad deportiva, ¿verdad? No se escapa aquí ninguna disciplina deportiva. Y voy a resumir, Gerardo, 5 impactos que ha tenido o que está teniendo la crisis sanitaria en cualquiera de las disciplinas deportivas que podríamos conversar, ¿verdad? El primer impacto es un impacto si la cancelación es temporal, o sea, una suspensión del torneo, o si es una cancelación total. Se considera, por ejemplo, si fuera temporal, 5 mil millones de dólares en pérdidas en Estados Unidos hasta el momento y sumando, pero si fuera una cancelación total se cree que podría llegar solo en Estados Unidos a unos 10 mil millones de pérdidas a final de año. O sea, Javier, perdona que te interrumpa, ¿ahí hablas de NBA, por ejemplo? Estoy hablando ahorita se lo voy a desglosar en Estados Unidos, esos 5 mil millones, cuáles son las ligas más afectadas. El impacto sobre los atletas, sobre los clubes, las ligas, los comités, porque no es lo mismo ser un atleta como LeBron James, que por cada partido que juega se gana $400,000, a ser un atleta de bajo perfil que está empezando, que juega un equipo pequeño. No es lo mismo estar en el Barcelona y el Real Madrid, que van a perder 150 o 200 millones de dólares por esta suspensión, a estar un equipo modesto como Levante o etcétera, o algún equipo de categorías de segunda división. No es lo mismo el impacto. Lógicamente hay que comprobar todo el ingreso que ha tenido antes de esta crisis del atleta, ¿verdad? El tercer impacto es sobre las taquillas, los medios de comunicación y los patrocinios. En el caso de las taquillas, por ponerle un ejemplo, 800 millones de euros está perdiendo la Premier League solo en taquillas al no ver aficionados llegando porque el torneo está suspendido, ¿verdad? Los derechos de transmisión, que es el pilar más importante, donde está el andamio, donde tiene el peso, todo el andamio de esta industria deportiva que representa más o menos un 40%. Esos derechos de transmisión ya se pagaron, no se han pagado. ¿Cómo se va a hacer? ¿Me van a devolver el dinero o no me van a devolver? ¿Hay un reembolso? ¿Hay un crédito? Porque el que ya pagó no quiere devolver el dinero. Tercero sería el patrocinador. El patrocinador va a decir, bueno,
mi marca tiene exposición o no tiene exposición, me van a devolver el dinero o me van a hacer un crédito. Es más o menos la misma condición. El cuarto impacto sería un impacto en la cadena de valores. Le pongo un ejemplo, Gerardo. Un estadio, una arena, un gimnasio en Estados Unidos de 20,000 personas de capacidad contrata para ese día particular unas 300 personas. En empleos directos o indirectos, gente en parqueos, boleteros, seguridad, limpieza, en la parte de los concesionarios. Es la gente más limitada, la gente que tiene menos ingresos, la gente que trabaja solo ese día que hay actividad deportiva. Si no hay, no tiene ningún tipo de ingreso. Esos son los más afectados. Y en Estados Unidos es peor aún porque muchos de ellos trabajan medio tiempo, un part-time, porque son pensionados y la pensión no les alcanza. Y el último impacto es un impacto, bueno, digamos que se reanudaron las actividades deportivas. ¿Qué garantía hay de que el aficionado va a ir al estadio, que el aficionado se sienta tranquilo, que no tenga miedo y que tenga capacidad para poder pagar un evento, claro, porque el desempleo va a ser muy alto? Entonces, esos 5 impactos van a tener importancia en esta suspensión temporal que tenemos. El presidente Donald Trump habla más o menos de unas 15 semanas de suspensión, o sea, estamos hablando más o menos a mediados del mes de julio, Gerardo. Javier. Y esos, dale, perdón. Sí, no, Javier, que te iba a decir que incluso en términos sociales eso repercute, porque ahora hablabas de empleos directos e indirectos. La gente que vende perros calientes en un estadio de béisbol, la gente que tiene que limpiar después del partido, la gente que vende souvenirs. Toda esta gente deja de percibir dinero y socialmente también es un problema, ¿verdad? Porque si no hay plata en la calle, pues tenés que recurrir incluso a otras cosas que no son necesariamente pues buenas o legales, ¿verdad? Le pongo el caso en España. Se está perdiendo 5,000 euros cada restaurante o bar que está cercano a alguno de los recintos deportivos cada día que hay partido. O sea, al no haber partido, está perdiendo 5,000 euros cada uno de estos restaurantes. El impacto de los 5,000, le voy a desglosar más o menos las pérdidas que está teniendo cada uno de las ligas a nivel mundial. La Premier League está perdiendo 1.500 millones de euros. La Liga Española, 800 millones de euros. La Liga italiana, 700 millones, que son los dos países más afectados con la crisis sanitaria. Se calcula que hay 54 ligas profesionales en Europa, 54, ¡ay, qué montón, Gerardo! De esos 54, solo 2 están participando o tienen competencia, la de Turquía y la Bielorrusia. Lo demás está totalmente suspendido, ¿verdad? En Estados Unidos, de los 5,000 millones que se calcula que podrían ser las pérdidas que está teniendo en la actividad deportiva, de esos 5,000 millones, 2,000 millones son de Major League Baseball, que es el más afectado porque su temporada no ha arrancado todavía y no se sabe hasta cuándo, ¿verdad? Javier, Dime. Perdona que te vuelva a interrumpir. ¿Ves viable en el tiempo que esa plata se reponga de alguna manera en los equipos? Y lo otro es, ¿qué tan viable ves también? Y no sé si ya podemos entrar también en un tema local. Por ejemplo, que hay ligas que rebajan el salario de los jugadores para no despedirlos. Aquí en Costa Rica se rebajó también el salario, o sea, se paga el salario base más la mitad del restante, de lo que dice su contrato. ¿Ves viable en el tiempo que los jugadores puedan seguir recibiendo ese dinero, tomando como ejemplo lo que dice el presidente Trump en Estados Unidos, que son 15 semanas para dar tiempo? Digamos, si tomemos el ejemplo que eso pase aquí, ¿se ve viable en el tiempo que podamos seguir sosteniendo que los futbolistas sigan teniendo un salario, o a nivel mundial un tipo como Ronaldo, como Messi, que aunque les hayan bajado el salario puedan seguir recibiéndolo? Claro, Gerardo, es muy diferente y lo he dicho, después de esta crisis sanitaria vamos para un nuevo orden mundial económico y la industria del deporte no es una excepción, porque si de alguna forma algo tenemos claros es que hay muchos equipos, muchas ligas y muchos atletas que no van a superar la crisis. Se van a quedar, hay equipos que dependen del 90% de los ingresos de derechos de transmisión y si no hay partidos no hay ingresos. Por lo tanto, entre más se prolonga, más se va hundiendo la crisis, ¿verdad? Creo que los grandes equipos, los grandes dueños, los dueños multimillonarios que tienen equipos
son los que pueden de alguna forma sostener el barco. Los demás creo que no es posible, tendrían que rebajarle más aún el salario y ver hasta cuándo es que se pueda normalizar. Creo que va a haber mucho desempleo también en el sector de la industria deportiva, al igual que el resto de la economía, Gerardo. Vamos a ver, Javier, la NBA, la NFL, bueno, la NFL no ha arrancado, pero la NBA, la Major League Baseball, que estaba por empezar, bueno, tenían un par de partidos ahí ya, la Champions, es decir, la UEFA, la Liga Española, la Premier, el Calcio, qué sé yo, las ligas importantes de algunos deportes, podrían quebrar, Javier, podrían no sostenerse en el tiempo, podríamos ver la caída de estos imperios deportivos. Yo no creo que desaparezcan los grandes, pero creo que sí va a venir un nuevo orden y se le va a cumplir a Florentino Pérez lo que él quiere, que sea una liga de los equipos grandes nada más. O sea, el equipo débil, el equipo financieramente no muy fuerte, creo que va a sucumbir, no va a poder superarlo. Incluso hablan de problemas, estaba leyendo el otro día de problemas como un equipo como Atlético de Madrid, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se van a quedar en el camino muchos de ellos y va a haber mucho desempleo en esa área también. Creo que las ligas profesionales en Estados Unidos tienen la ventaja que muchos de los dueños son multimillonarios y hasta el momento a ninguno, incluso en la MLS, que tiene una estructura sui generis, tiene una estructura diferente, porque quien paga los salarios es la MLS, no los paga individualmente a cada una de las franquicias y hasta el momento cada uno de los jugadores ha sido pagado. Se ha pagado la última quincena del 31, o sea, no sabemos cómo va a estar claro. Los pagos del próximo 15 de abril y del 30 de abril, que podría cambiar totalmente el escenario del mapa, cómo está más o menos la constitución de los equipos y los pagos financieros que tienen que ser. Javier, tengo que ir cerrando, pero aquí a nivel local, ¿tenés algún estimado de cómo anda el asunto en cuanto a pérdidas? Lamentablemente no, Gerardo. Quisiera tener más información, pero no tengo los datos. Lo único es eso, que van a rebajarle el salario a los jugadores. Estaba leyendo declaraciones de un dirigente futbolero que decía que si no fueran por los ingresos de la televisión o los derechos de transmisión, prácticamente los equipos estarían prácticamente sin ingresos. Por lo tanto, creo que el escenario también es oscuro con la incertidumbre que no sabemos cuándo va a arrancar los torneos. No se sabe si hay que cancelarlos totalmente, dejarlos desiertos o si se repone y se juega bajo otra modalidad. Lamentablemente no tenemos tiempo, pero hay una forma de que se va a jugar la Superliga China de baloncesto. Hay muchas ligas que quieren copiar ese modelo, pero eso sería tema en otra oportunidad, Gerardo. Bueno, Javier, igual incluso creo que a menor escala, pero viene siendo el mismo problema. La gente aquí que vende patí en el estadio, la gente que cuida los carros en el parqueo, la gente que te vende refrescos adentro del estadio, los bares que están a las afueras de los estadios. En menor escala que en Estados Unidos o con Europa, pero al final... Es el mismo impacto. Es el mismo impacto, correcto. Es el mismo impacto y lamentablemente, como le digo yo, los más débiles, los que tienen menos ingresos, son los más golpeados, ¿verdad? Javier, te agradezco muchísimo, como siempre, y pues seguiremos conversando porque el tema pues seguirá. Lamentablemente este tema va a seguir, quién sabe por cuánto más, así que seguiremos conversando. Gracias, Javier. Así es, Gerardo, así es. Creo que es uno de los temas que están más al tapete ahora, las pérdidas y el impacto económico que está teniendo el impasse de la actividad deportiva. Muchas gracias, buenas noches y que tengan una feliz noche. Gracias a Javier Calvo Berrocal, experto en negocios y deporte, que nos ha ampliado también un poco el panorama. Siempre nos ponen en espectro qué es lo que está sucediendo y ya lo ven, pues el futuro no es muy alentador para muchos de los equipos y las grandes ligas profesionales de deporte a nivel mundial. Con eso nos estamos retirando, agradeciéndoles muchísimo que nos hayan acompañado. Esperen mañana muchísimo más en los deportes acá en Costa Rica Noticias. Que la pasen bien, buenas noches y muchas gracias.